Como habíamos hablado con anterioridad, uno de los fines de esta semana era realizar un video de la magia de Harry Potter. Para quienes no lo conocen, la magia representa la habilidad espiritual mística de una persona de tener conciencia en realidad, es decir, cambiar su entorno o los aspectos objetivos con fundamento en su voluntad. La magia como tal se divide en magia blanca o magia negra, que en sí no existe desde el punto de vista de los medios y desde el punto de vista ritual no hay gran diferencia entre los mismos. Sin embargo, se diferencia más que todo en los fines que persigue, puesto la magia negra persigue la unificación de la espiritualidad humana con el cosmos, es decir, la función de microcosmos y macrocosmos, mientras que la magia negra persigue la emancipación del ser humano del universo, el arraigo del ser humano de las fuerzas, llamémoslo divinas, que manejan el universo, tomando como siempre el estereotipo de Lucifer o Prometeo o Satanás, entre otros, que representan como algunos dioses que se aburrieron de vivir, llamemos, bajo un yugo divino y tomaron la decisión de desligarse del control que manejaba cierta divinidad en manos de otros dioses como por ejemplo Yahvé, Odín, entre otros. Ha sido una idea muy desarrollada en el desarrollo del, llamémoslo como de la mística y el ocultismo a nivel histórico. En el universo de Harry Potter surge un conflicto cuando determinados magos, que vendrían siendo seres que nacieron, ahí se nos plantea que congénitamente, con la habilidad de tener cierta sensibilidad para percibir la espiritualidad de las cosas y al mismo tiempo para desarrollar diferentes tipos de habilidades en el marco de las 4 grandes ciencias ocultas que son la astrología, la adivinación, la magia y la alquimia. Ellos se cuestionaron a sí mismos con respecto a una ética que les había sido impuesta y que le prohibía cierto tipo de comportamientos, puesto eran comportamientos que trascendían lo que el ser humano merecía o lo que el ser humano podía desde cierto punto de vista moral realizar. A tal efecto, diferentes magos como Herbo el Loco, Salazar Slytherin y el mismo Voldemort se cuestionaban esa especie de moral, en el entendido que incluso cuando en el tema de la magia, cuando se están manejando, llamémoslo como temas sobrenaturales, se nos plantea un límite al cual el ser humano no puede trascender. A tal efecto, ciertas prácticas como generar daño a los otros, la inmortalidad que ha representado una invasión, ya no ha representado, digamos, como una especie de ambición para el ser humano, se nos muestra tanto en las prácticas reales de magia como en el universo de Harry Potter como prohibida, es decir, ese sendero de mano izquierda que busca que el mago negro tenga únicamente como límite a su operancia él mismo, su propia libertad y su propia conciencia, resulta nefasto para otro tipo de prácticas más moralistas. A tal efecto, la diferencia entre la magia blanca y la magia negra es de que mientras que la magia blanca busca que el alma, la espiritualidad del ser humano se una con el infinito mediante la personificación de diferentes personajes o diferentes arquetipos, como por ejemplo dioses, destino, la esencia que está en todas las cosas, la magia negra busca es que el ser humano se desprenda de todo tipo de control místico superior a él y aspire a su propia divinización, es decir, ascienda hasta el punto de poder convertirse en un dios similar a aquellos que en algún momento lo controlaron. En el universo de Harry Potter este es un dilema moral que siempre está presente, puesto la magia negra como tal, ahí se le conoce como magia tenebrosa, está prohibida por el Ministerio de la Magia en el entendido que representa un poder demasiado oscuro y demasiado deshumanizado, un poder inhumanizador, posiblemente incontrolable, que podría
generar un desequilibrio en ese control, en ese control que se había impuesto en el universo mágico. Puede incluso ser una discusión de tipo político, en el entendido de que aquellos quienes se consideran que son superiores a un sistema que ha sido impuesto para controlarlos, a tal efecto serán reprimidos. Este conflicto con respecto a la seducción que genera el amplio poder de la magia negra, la cual está prohibida, vuelvo y digo, dentro del marco de los libros y en términos generales, producto de generar un desequilibrio, un poder demasiado ambicioso para ser dominado por ninguno, se complica desde el momento en el que los seres humanos preocupados por llamémoslo, por las habilidades que habían sido desarrolladas y heredadas congénitamente por los magos, se lanzan por miedo, odio o cualquier otra forma de discriminación a la cacería de brujos. A tal efecto, Salazar Slytherin ve esto como una gran agresión y en su rol como fundador de Hogwarts establece de que los magos como tal, o aquellas personas con habilidades excepcionales, no podrían, no debían o estaban obligados a hacer frente a estas agresiones humanas. Y qué más agresión que limitando el ingreso de los estudiantes de Hogwarts únicamente a aquellos de sangre pura, es decir, aquellos que resultaban ser hijos de mago con maga, heredando en sí el gen de la magia. Mientras que los muggles, producto de los cruces genéticos, me imagino que también con un origen místico entre diferentes personas, magos y no magos, había la posibilidad de que una persona producto de tanto mestizaje naciera con habilidades mágicas y la capacidad para desarrollarlas, pero al mismo tiempo como digamos como que con un pasado bastante controversial y mezclado, vuelvo y repito, por el mestizaje, lo cual era inaceptable desde el punto de vista de esta línea radical de Salazar Slytherin. A tal efecto, en la magia negra, el universo de Harry Potter es creada experimentalmente por el mago Herbo el Loco, y quien fue el encargado de escribir los primeros libros de magia tenebrosa, fue el encargado de criar los primeros basiliscos. Básicamente la magia negra, desde un punto de vista general, representa como una ruptura con la ética clásica de la magia blanca, puesto se le da al mago la autonomía y la capacidad de hacer cosas que van más allá de la moral, como por ejemplo generar daño, controlar otras mentes, como por ejemplo manipularse a sí mismo, manipular su entorno, es decir, jugar a ser Dios. Y ese es el conflicto que se nos muestra en lo referente a la magia negra, tanto en términos generales como en el universo de Harry Potter. Los invito este domingo 30 de julio a que asistan a la Galería Cultural de la Plaza de la Paz para celebrar el Harry Potter Day, el cual es un evento que está siendo realizado en colaboración concominante entre José David Cortizos, el administrador de la Galería Cultural de la Galería La Plaza de la Paz, Comic Lab, sumado a la colaboración de algunos proyectos conexos, como Club del Cómic, mi persona en representación de Hardcore Comics Warzone, Aso Pluma, la Bien Rose y muchos otros más. Así que espero, pues todo ese día voy a estar dando una charla sobre reclutamiento de mortífagos. No se lo pueden perder. ¡Abra la cabra!